Valores deportivos. Agilidad. Concentración. Coordinación. Gracia y belleza. Practicada actualmente en una piscina con medidas de 3 metros de profundidad, 25 metros de ancho, 30 de largo y una temperatura constante de 24 grados centígrados preferiblemente, el nado sincronizado o ballet en el agua es una disciplina derivada de la natación, donde las participantes combinan la danza y la gimnasia para realizar una coreografía flotando y haciendo figuras acrobáticas, guiadas en gran parte por la música, que también debe escuchar debajo del agua. Surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aunque su verdadero origen es desconocido, se cree que la especialidad subyace en primera instancia como una disciplina para hombres. Y no fue sino hasta 1890 en Berlín cuando se organizaron las primeras competencias, siendo la submarinista y gimnasta Catherine Curtis y la actriz Esther Williams las pioneras en el mundo del nado sincronizado. Pasadas las Olimpiadas de Berlín en 1936, la máxima cita mundial se vio interrumpida en Tokio 1940 y en Londres 1944, producto del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, por lo que en 1948 Londres es nuevamente designada sede olímpica. Y no es hasta las Olimpiadas de Los Ángeles de 1984 cuando por primera vez se premia con preseas de oro, plata y bronce a las nadadoras participantes en esta categoría. Cabe destacar que en el nado sincronizado es el único deporte de los Juegos Olímpicos, junto con la gimnasia rítmica, en el que solo compiten mujeres. Ellas internacionalmente tienen 3 eventos: solo, dueto y por equipo, conformados por 4 u 8 nadadoras, que requieren un alto logro de preparación física, técnica y psicológica, para así mostrar un nivel de destreza, armonía y belleza en sus ejecuciones competitivas. En las competiciones individuales, las nadadoras tienen 2 minutos para hacer 6 figuras. En los dúos, poseen un tiempo de 2 minutos con 20 segundos para realizar 7 figuras, y en las de equipo, 2 minutos 50 segundos para ejecutar 8 figuras. Todas las participantes deben presentar una rutina técnica y una libre, tanto en solo y dúo como en equipo, en las que deben cumplir con ciertos elementos básicos, siempre tomando como base fundamental las posiciones estáticas que exige la especialidad. Posiciones básicas estáticas. Posición estirada de espalda. Posición cola de pez. Posición flamenco. Posición grulla. Con gran belleza, gracia y mucha estética, las nadadoras del nado sincronizado ejecutan rutinas técnicas donde están en el agua con un gorro, lentes y una naricera, que les permite que no haya entrada de agua por las fosas nasales, ejecutando elementos básicos para cada una de las especialidades. Rutina técnica. Rutina técnica individual. Para ejecutar el primer elemento, la atleta debe salir en posición vertical con los pies completamente extendidos, realizar un giro a la izquierda en 360 grados e igual en el sentido contrario para abrir a la posición llamada split, es decir, piernas con gran abertura al ras del agua, y finalmente cerrar en un giro en espiral de 720 grados. En el segundo elemento, la nadadora realiza un bus o salida del cuerpo a la superficie, seguido de un movimiento de brazos de derecha a izquierda llamado batidora. En el tercer elemento deben comenzar en una posición de split para flexionar un pie en la bajada y terminar en posición vertical.
Rutina técnica en dúo. Comienzan ambas nadadoras en posición vertical con giro de 180 grados a la derecha, luego a la izquierda con mayor velocidad para finalizar con espiral mínimo de 360 grados en el sentido del primer giro. El segundo elemento del dúo consta de salida en bus en posición vertical, con doble split y cerrada en vertical. En el dueto, las atletas se colocan en posición de pez de espada para realizar un split y salida de paseo, o lo que es igual, piernas extendidas, una al ras del agua y una en vertical que baja para cerrar. En el primer elemento en grupo debe ser... Sí, de una en una. No pueden ser dos a la vez porque si no son sancionadas con un punto. Tiene que ser primero una, después la otra así en secuencia, ¿entiendes? Es una secuencia de 8 movimientos de una en una. No puede ser a la vez. Es obligatorio hacer el primer elemento que ellas hacen. En el segundo elemento realizan salida en vertical con espiral de 180 grados para finalizar. En el tercer elemento comienzan en posición de escuadra para subir en split con cierre vertical y giro de 180 grados. Abren nuevamente a split en 180 grados y finalizan en salida de paseo. El nado sincronizado, una especialidad que requiere disciplina, dedicación, constancia, donde cada una de las nadadoras desarrolla flexibilidad, fuerza y resistencia, un buen sentido del ritmo, un absoluto control de los movimientos en el agua, donde llegan a tener gran capacidad creadora y ejecutar de forma precisa las técnicas de las figuras y rutinas con un gasto mínimo de energía. Es 1904 y Venezuela se encuentra bajo la presidencia de Cipriano Castro, cuando en San Luis, Estados Unidos de Norteamérica, se realizan las terceras Olimpiadas de la era moderna. Y es el año en que aparece por primera vez en la máxima cita los saltos ornamentales en la especialidad masculina. 8 años después, en 1912, en Estocolmo, debuta la especialidad femenina. Se cree que el origen de esta especialidad se remonta a la antigua Grecia, donde en las costas de Peloponeso y en las islas eólicas se hacían concursos de saltos. También en el siglo XVII, los gimnastas suecos y alemanes comenzaron a practicar sus acrobacias saltando hacia el agua. En eso consisten los saltos ornamentales: hacer un salto desde un trampolín o plataforma, realizar acrobacias en el aire y, por último, ejecutar una buena entrada a la piscina. Tal como lo define la Real Academia Española, el significado saltar en deportes, como en natación, es la acción de lanzarse desde un trampolín, y ornamentar es adornar, engalanar con adornos. Sin duda, es uno de los deportes más bellos, ya que combina altas dosis de precisión con estética y elegancia, lo que también ha llevado a grandes atletas venezolanos a apasionarse por esta disciplina. Bueno, lo que más me gusta de los clavos es que bueno, es un deporte que no lo hace todo el mundo. Es un deporte que son pocos los privilegiados que lo pueden hacer, y eso es lo que me llama la atención. De repente otros deportes los puede hacer cualquier persona, ya, bueno, claro, adquiriendo un cierto tipo de nivel, pero este deporte es bastante difícil y hay que empezar desde bien pequeño para poder hacerlo, si no, no se podría hacer. Y bueno, esa es una de las cosas que más me gusta, y que bueno, que uno adquiere bastante destreza, reflejo por esto de los saltos y eso. Los saltos ornamentales se realizan desde un trampolín de 1 o 3 metros o en una plataforma de 5, 7 y 10 metros. Además de los saltos sincronizados o dúos en trampolín de 3 metros, los cuales fueron incorporados al programa olímpico en las Olimpiadas de Sydney 2000. Los saltos o clavados deben ejecutarse con mucha capacidad física y técnica, para así perfeccionar cada una de las partes del salto según sus posiciones básicas. Posiciones básicas. Posición A, o extendido. Es una posición en la cual el clavadista busca mantener una postura completamente vertical en el momento de la entrada al agua, completamente estirado. Posición C, o agrupado.
consiste en flexionar las piernas y colocarlas completamente agrupadas, lo más cerca al pecho, apoyándose al sujetar las piernas con las manos. Posición B. Piernas extendidas cercanas al tronco. En esta posición el clavadista realiza un movimiento similar a la posición C, donde busca acercar el tronco a las piernas, pero con las mismas completamente extendidas. Partes del salto. La carrera de aproximación. Con una concentración al más alto nivel, el atleta se aproxima a la punta del trampolín o plataforma, anclando los dedos de los pies al final del mismo. El impulso o despegue ocurre segundos antes del salto como parte de ese impulso necesario para abandonar el trampolín y siendo puntuado el control. Este trampolín, que es nuestro medio externo para elevarnos, que nos da el impulso para realizar los clavados, es un material flexible, más o menos del material que llevan las garrochas, que utilizan los compañeros atletas del atletismo. En el medio tiene un fulcro, que es un rodillo, por decirlo coloquialmente, con 9 números. Mientras está más arriba, es decir, más hacia el 1, el trampolín es más duro. Y eso lo vas a rodar, depende de la fuerza que tú tengas y del peso. La elevación. En esa parte del salto es fundamental para el atleta alcanzar una buena altura, ya que de esta manera realizará una mejor ejecución del resto de las partes del salto. En los saltos sincronizados se tendrá en cuenta que ambos clavadistas, como también se le conoce a estos atletas de los saltos ornamentales, tengan una elevación lo más parecida posible. La ejecución. Se trata de conseguir una buena colocación con una técnica limpia y una excelente posición del cuerpo al momento en el que el clavadista efectúe cada giro. La entrada en el agua. Como parte final del clavado, al atleta se le evaluará dependiendo del ángulo del cuerpo en la entrada al agua, su verticalidad con el cuerpo recto y los pies juntos, así como los brazos estirados más allá de la cabeza, además de la cantidad de agua salpicada como uno de los aspectos más importantes. Dichos aspectos son fundamentales en la realización de los movimientos en los grupos de saltos que ejecutan los atletas. Grupo adelante. En este, los clavadistas se dirigen a la posición inicial en la punta del trampolín o plataforma, mirando al frente, con una máxima concentración, ejecutando la rotación y el salto hacia el agua en esa misma dirección. Grupo inverso. Al igual que en los saltos adelante, el atleta se dirige hacia la plataforma completamente de frente, pero el giro se realiza hacia atrás en el sentido donde está la tabla o plataforma. Grupo adentro y atrás. En el caso de los saltos adentro y atrás, el clavadista se para de espalda a la piscina y para el caso de los saltos atrás, las vueltas se ejecutan precisamente en ese sentido, hacia atrás, dando vueltas en el cuerpo hacia atrás, ¿verdad? En el caso de los saltos adentro se paran de espaldas a la piscina, pero rotan hacia el frente. Y también se presenta el mismo problema que los inversos, que entonces hay un cierto grado de riesgo porque la cabeza va hacia el frente del trampolín y en oportunidades pasan relativamente cerca los clavadistas. Han habido pocos accidentes, pero sí normalmente los entrenadores hacemos mucho énfasis en el cuidado pues, que hay que tener con este tipo de clavados porque tienen un cierto grado de riesgo. 4 años después de haber comenzado en Atenas, Grecia, los Juegos Olímpicos de la era moderna, en París se jugaba por primera vez un deporte cuyos orígenes, se cree, se remontan a Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX. Era utilizado para recrear al público después de las largas competencias de natación o las galas, y consistía en 2 equipos montados sobre barriles de madera que eran manejados por remos y utilizaban una pelota para convertir los goles, aunque no existían porterías. Este deporte dio lugar al waterpolo actual y se asemejaba en sus comienzos al rugby, pero jugado en ríos y lagos, y el objetivo era llevar la pelota al lado del oponente. El polo acuático es un deporte de conjunto, más o menos se une lo que viene siendo el fútbol con el baloncesto, el voleibol, ¿okay? El polo acuático cuenta con 4 tiempos de 8 minutos cada uno. Tal como en la actualidad, donde es un deporte acuático que se juega en la piscina en el que los equipos competidores intentan introducir una pelota flotante dentro de porterías situadas a ambos extremos del área de juego. Área de juego.
En olimpiadas y competencias internacionales, los atletas deben contar con una piscina de 20 metros de ancho por 30 metros de largo y una profundidad aproximada a los 2 metros. En la especialidad femenina, el área de juego son 25 metros de largo por 17 de ancho. En los laterales se encuentran unas porterías con estructuras rectangulares de madera, metal o plástico, cubiertas con una red y sujetas a los lados de la piscina por medio de unas bandas que las mantienen a flote. Miden 30 centímetros de profundidad, con 3 metros de ancho y 90 centímetros de altura sobre la superficie del agua, donde cada equipo estará compuesto por 11 jugadores, permitiéndose solo 7 en el agua al mismo tiempo. Uno debe ser portero y debe defender la portería sin colgarse de ella ni usar los lados de la piscina. Hoy vamos a hacer la patada de bicicleta, ¿ok? Recuerda que es movimiento circular. Te apoyas con las manos, el movimiento de las manos ahí circular igual, como si estuviese sentado, ¿ok? Con esa patada nos evitamos el desgaste físico en comparación a la patada de buzo, que hay más desgaste, más consumo de oxígeno, hay mayor cansancio. Cada equipo dentro de la piscina se diferenciará de su contrincante por el color del gorro que lleven sus jugadores, a excepción de los porteros de ambos equipos, quienes llevarán un gorro de idéntico color durante el encuentro. Cuando un jugador entra en posición de buscando el gol en los 2 metros, una marcación que tenemos que es roja, y lo jalan o lo obstruyen, es penalti como en el fútbol. Entonces se castiga una sanción de 5 metros, un tiro de primera como un penalti. Tal como los atletas de waterpolo, necesitan una completa movilidad de sus extremidades inferiores y superiores, llegando a desarrollar gran resistencia cardiopulmonar. Otros atletas utilizan su reserva de aire en los pulmones, permitiéndoles sumergirse varios metros dentro del agua. Esto es lo que se conoce como apnea o buceo libre, y es herencia de nuestros indígenas, quienes utilizaban esta técnica en lugares como la península de Paria para la recolección de perlas. En la actualidad, esta práctica es reconocida como un deporte de buceo libre o buceo a pulmón, donde existen varias especialidades. Especialidades de la apnea. La apnea tiene 8 modalidades, de las cuales 5 modalidades son en el mar y 3 modalidades son en piscina, de las cuales está la modalidad de apnea estática y apnea dinámica, que puede ser con aletas y sin aletas. La apnea estática es una persona boca abajo, sin respirar, y es el mayor tiempo posible que pase sin respirar dentro de la piscina, sin movimiento estático. La apnea dinámica es desplazarse horizontalmente en una piscina, tantas piscinas como pueda, sin respirar debajo del agua. Las modalidades en el mar, hay unas que son asistidas y otras que son no asistidas. Las modalidades no asistidas son las modalidades de competencia. Peso constante, que puede ser con aletas y sin aletas. Si por lo menos un atleta se pone peso, se pone lastre, lo que llamamos lastre, tiene que bajar con ese lastre, pero tiene que subir con ese mismo lastre, no lo puede dejar en el fondo. Luego está inmersión libre, que hasta hace poco no se hacía en competencia, pero ya se está comenzando a hacer en competencia, que es la modalidad donde no utilizas sino solamente tus brazos, no lleva aletas y puede llevar peso, igual que el peso constante. Entonces, ¿cómo se hace esta modalidad? Significa que el atleta va a bajar con sus propios brazos, jalándose de la cuerda hasta llegar al fondo, y luego se regresa de la misma manera. Venezuela tiene su primera participación en un campeonato mundial de apnea en el año 2000, en Niza, ocupando el 3er lugar. Y desde ese momento, un integrante de la selección ha marcado la pauta en este deporte en nuestro país, logrando en el año 2002 2 récords mundiales en las modalidades de inmersión libre, 93 metros, y peso constante, 90 metros. Ya para el año 2003, se convierte en el primer ser humano en pasar la barrera de los 100 metros a pulmón sin asistencia. Por estos y otros méritos más, Carlos Coste es hoy nuestra experiencia exitosa.
inicié en este deporte en el año 1998 en el club de submarinismo de la UCB, y allí fue que aprendí todo lo que es la parte inicial, ¿no?, de lo que es el deporte de la apnea. Hablando de un poco los deportes, yo desde muy niño siempre me llamó mucho la atención la práctica del deporte, más que todo el deporte al aire libre y en el agua. Y todo ese contacto con el mar, tanto en la superficie como bajo el agua, me ha enseñado muchísimas cosas que han nutrido mi vida, pues. Yo siento que ese contacto con la naturaleza te enseña un poquito a ser humilde en cuanto a lo que es el papel del ser humano en el planeta Tierra, y siento que tengo algo que enseñarle a la gente, a mis alumnos en los cursos de apnea y a la gente que me oye a veces en alguna entrevista. Y es que el ser humano ha perdido su humildad en lo que respecta a lo que estamos haciendo con el planeta Tierra. Nos hemos vuelto una raza que, a cuenta de que es la más inteligente, entre comillas, y la que ha desarrollado más la tecnología, entonces nos creemos capaces de controlar y hacer lo que nos da la gana con el planeta Tierra. Sí, en el deporte del buceo a pulmón, yo diría que es más o menos un 60% mental y el resto es físico. Pero en la parte física no es solo una cuestión de entrenamiento físico como tal, sino que la parte de la flexibilidad requiere mucha atención, porque tu cuerpo va a ser sometido a grandes presiones y a unos bajos niveles de oxígeno y altos niveles de CO2. El yoga en este caso es un gran apoyo para lograr ese estado, ¿no? Entonces el yoga nos da flexibilidad y nos da una buena técnica respiratoria, y eso es parte de lo que vieron en el calentamiento que estuve haciendo antes de meterme al agua. Representar a Venezuela es un honor y bueno, doy gracias que he tenido la oportunidad de lograr grandes cosas como récord mundiales, récord Guinness, y que el nombre de mi país esté bien alto y bien en las profundidades también. Lograr llevar la bandera venezolana a profundidades nunca antes experimentadas por el ser humano es para mí un gran placer y un gran honor, y lo seguiré haciendo hasta que pueda.